Economía en movimiento, el arte cinético de transformar energía en riqueza. Este gráfico exhibe el PIB global de los últimos 2000 años al medir la productividad ajustada por inflación en términos de dólares usando precios del 2011. Básicamente, esta es la mayor parte de la historia económica en un solo gráfico. No hay que ser particularmente perceptivo para darse cuenta de que durante este periodo la producción económica creció con una pendiente moderada que en gran medida reflejaba el crecimiento de la población. Luego, exhibió un crecimiento exponencial durante la Revolución Industrial. La respuesta simple es que las nuevas tecnologías que surgieron durante la Revolución Industrial impulsaron esta distribución. Pero esta explicación no está completa, porque los seres humanos han desarrollado nuevas tecnologías desde que se tienen registros antropológicos. El concepto de innovación combinatoria se encuentra en centro del crecimiento económico y el avance tecnológico. Este concepto plantea que las nuevas tecnologías suelen surgir de la combinación novedosa de las tecnologías existentes. Desde la creación del hacha de piedra hace millones de años, que combinaba un hacha de mano, un palo y una cuerda, hasta el desarrollo de los primeros trenes que fusionaron locomotoras de vapor con carros de tracción animal, el patrón de innovación ha sido principalmente combinatorio. La esencia de la TAP radica en el aumento exponencial de nuevas tecnologías o invenciones a medida que el número de tecnologías existentes aumenta. En cualquier momento, lo adyacente posible abarca todas las nuevas combinaciones potenciales de tecnologías existentes que se expanden con cada innovación para alcanzar una variedad de innovaciones futuras cada vez mayor. Por ejemplo, mientras que los trenes estaban más allá del alcance de lo posible hace millones de años, la invención de la máquina de vapor expandió de manera dramáticamente lo adyacente posible, haciendo que las locomotoras y posteriormente los trenes fueran viables. Desde la Revolución Industrial, el PIB real global ha tenido un aumento de casi 100 veces. La productividad laboral se ha multiplicado por 13 en ese mismo periodo. Y las acciones estadounidenses han generado un retorno anualizado total real de 7.1% desde 1871. La teoría del adyacente posible explica el buen comportamiento de las acciones desde la Revolución Industrial y predice que este mercado debería seguir superándose en el largo plazo. De hecho, los matemáticos detrás de la TAP demostraron que solo la pérdida permanente de una porción sustancial de nuestro conocimiento tecnológico acumulado podría alterar esta distribución una vez se le da inicio. Si solo algo catastrófico es lo que puede descarrilar el tren del mercado accionario, ¿importa entonces lo que haya en el portafolio? En Insignio intentamos ser conscientes de la diferencia entre pronóstico y estrategia. Cuando estamos haciendo pronósticos, simplemente estamos usando modelos estadísticos para informarles de lo que creemos es más probable que ocurra. Por ejemplo, que la economía entrará en recesión en los próximos 12 meses, que las tasas en Estados Unidos caerán. Por lo menos entre Joe Biden o Donald Trump no será candidato presidencial en las próximas elecciones. La siguiente sección tendrá un exceso de proyecciones macroeconómicas y del mercado, así como la anterior. Pero la estrategia es más holística, ya que debe balancear los riesgos a estos pronósticos al tiempo que incorpora como parte del portafolio de una inversionista pueden afectar al resto.
La estrategia de inversión tiene que incorporar todos los posibles escenarios, no solo los más probables. Luego de la sección que detalla todos los pronósticos macroeconómicos y de mercados, las demás secciones estarán llenas de artículos enfocados en la estrategia de una revolución energética naciente que ocurre de forma simultánea y sinergética con la revolución de la inteligencia artificial. Ambas son influyentes y se mejoran entre sí. La teoría del adyacente posible en acción, transformando energía potencial en cinética, impulsando el crecimiento económico. Contra todo pronóstico y en contra de la historia, la Fed podría lograr un aterrizaje suave para la economía estadounidense. Lo anterior significa que podrían calibrar la política monetaria con la precisión suficiente para mantener una tendencia desinflacionaria y al mismo tiempo evitar una recesión. Los datos macroeconómicos están señalando en esta dirección, por ahora. No obstante, la mejor pregunta a hacernos es ¿durante cuánto tiempo podrá mantener ese aterrizaje? En este aspecto estamos menos convencidos. Este gráfico exhibe que la tasa de desempleo es una serie que tiende a revertir a su media y de aquí se pueden sacar dos conclusiones principales. Primero, que no tiende a permanecer en niveles bajos por mucho tiempo. En segundo lugar, una vez la tasa empieza a aumentar, usualmente lo hace explosivamente. Este no es un aumento gradual. En tiempos de un desempleo alto, las compañías pueden aumentar su fuerza laboral sin aumentar significativamente los salarios. No obstante, cuando la economía alcanza el pleno empleo, las empresas deben atraer trabajadores de su competencia mediante salarios más altos. A su vez, esto conlleva presiones inflacionarias, lo que demuestra por qué mantener un desempleo bajo sin aumentar la inflación es retador. Y los bancos centrales deben responder implementando una política monetaria restrictiva. En otras palabras, la curva de Phillips doblada explica la inhabilidad de la tasa de desempleo de reducirse permanentemente y permanecer baja. Una vez el desempleo comienza a aumentar, la demanda agregada cae, más personas pierden su trabajo, el gasto cae aún más y el ciclo se alimenta en sí mismo. Es autocatalítico. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, nunca ha habido un momento en que el promedio móvil de 3 meses de la tasa de desempleo haya aumentado más de 0.33% sin que se haya producido una recesión. La tasa de desempleo alcanzó un mínimo de 3.4% en abril de 2023 y actualmente se encuentra en 3.9%. Quizás esta vez la fuerza laboral estadounidense esté sobrepresentada. Tal vez ahora haya 2 o 3 millones más de trabajadores en Estados Unidos como consecuencia de un aumento en la migración que estén distorsionando las cifras del Departamento de Trabajo. ¿Acaso la pandemia cambió la disposición de las empresas para despedir empleados después de la dificultad para contratar trabajadores tras la pandemia de COVID? Tal vez, como dicen, esta vez realmente será diferente. No apostaríamos que sea así. En nuestra perspectiva, y contrario al consenso general de Wall Street, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos está aumentando en vez de disminuyendo. Este gráfico refleja nuestras probabilidades subjetivas de una recesión actualizadas para los próximos 6 y 12 meses. Como lo destacamos al principio del año, el primer semestre luce benigno y Estados Unidos probablemente evite las condiciones recesivas. Estamos cada vez más convencidos de que este escenario se dará y estamos de acuerdo con los precios actuales del mercado. Pero mientras nos acercamos a la segunda mitad del año, el panorama comienza a nublarse y aumentan los riesgos de una recesión,
lo que probablemente requería de un posicionamiento más defensivo, sobre todo si se tiene en cuenta el comportamiento actual del mercado, impulsado por el momentum y con las valorizaciones altas. Olvidémonos de los 7 magníficos y de los índices ponderados por participación de mercado. Incluso el S&P 500 Equal Weighted ahora luce costoso. Su RPG ha aumentado a 17 veces, lo que se ubica en el percentil 92 desde 1985. Si su valor justo es de 15 veces, entonces está cerca de un 13% sobrevalorado. Ahora, este no es el momento para salir corriendo o esconderse en un búnker. Tomando como base periodos anteriores en donde los índices equal weighted han estado similarmente sobrevalorados, estos típicamente siguen subiendo durante el año siguiente. Sin embargo, los retornos estuvieron por debajo del promedio. En esta instancia, el análisis de valorización del mercado coincide con el pronóstico macroeconómico al que nos acabamos de referir. Como lo demuestra el siguiente gráfico, bajas tasas de desempleo en Estados Unidos suelen estar seguidos de menos o de menores retornos en el mercado accionario. Históricamente, el S&P 500 ha exhibido mayores retornos en periodos de altos niveles de desempleo. La explicación para esta tendencia contraintuitiva es una moneda de dos caras. Cuando la tasa de desempleo es baja, la economía va bien y las acciones se vuelven caras. Por el contrario, dado que el desempleo revierte a su media una vez que la alcanza su punto más bajo, eventualmente comienza a aumentar. Las personas reducen sus gastos, aumentan sus ahorros, lo que resulta en el ciclo que nos lleva a una recesión. Así como con nuestros pronósticos macroeconómicos, nuestra visión de mercado solo se ha alterado levemente desde el comienzo de este año, cuando la publicamos por primera vez. Esta tabla presenta nuestras expectativas actuales para el S&P 500 y el Tesoro a 10 años bajo los 3 escenarios discutidos anteriormente. En términos de renta fija, simplemente no creemos que los inversionistas estén siendo compensados adecuadamente en caso de potenciales impagos. De hecho, los spreads del crédito están descontando una reducción sustancial del riesgo de impago en los próximos trimestres, que es poco probable, incluso si no se diera una recesión. El dólar debería debilitarse en los próximos meses para luego volver a fortalecerse cuando se dé la próxima recesión. No obstante, en el largo plazo, el dólar sigue costoso desde la perspectiva trade weighted, por lo que esperamos que se siga despreciando en el largo plazo. El yen japonés, de otro lado, es probablemente la moneda global más barata y debería fortalecerse en el largo plazo, especialmente si hay un rally como consecuencia de una cobertura de posiciones cortas más adelante este año. En el complejo de materias primas, en el largo plazo, las perspectivas son más favorecedoras para los metales industriales que para el petróleo. Pero en el corto plazo, ambos deberían cerrar el año por encima de sus niveles actuales. El petróleo Brent, por ejemplo, debería negociarse por encima de los $90 por barril. Por último, incluso si el oro luce costoso, menores tasas reales y las compras constantes de los bancos centrales deberían mantener la demanda por el metal precioso. Finalmente, publicaremos un reporte más extenso sobre este tema en los próximos meses, pero nos parece apropiado hacer un par de observaciones sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre. En primera instancia, se está formando una narrativa de que el expresidente Donald Trump debería verse como el gran favorito para ganar las elecciones. Aunque actualmente es el favorito según las probabilidades, todavía es demasiado pronto para operar descontando este resultado. Este gráfico nos muestra que las probabilidades a favor de Trump se ubican alrededor del 47%, mientras que los chances de Biden están alrededor del 41%. Sin embargo, la diferencia se ha reducido en las últimas semanas.
Otro punto por resaltar es que hay una probabilidad mayor que en otras ocasiones de que uno o ambos hombres no sean los candidatos al momento de la elección. No diría que esto es probable, pero tampoco diría que es algo que se puede descartar. Le asignaría una probabilidad en el rango entre el 10 y 20%. El hecho de que varios de los candidatos que ya han salido de la carrera presidencial o no siquiera han entrado estén siendo considerados en los mercados de apuestas refleja la anomalía de este ciclo, teniendo en cuenta las edades de los candidatos potenciales, sus altos índices de desaprobación, su competencia mental o falta de ella y posibles juicios por delitos graves. Por cierto, ahora hay amplia evidencia académica de que la agregación de mercados de apuestas, como vemos en este gráfico, es un mejor predictor de los resultados electorales que las encuestas. Por lo tanto, a medida de que nos acercamos a las elecciones, hay que mantener la atención en los mercados de apuestas y no en las encuestas. Quizás el impedimento más importante se centra en la opinión pública, donde abundan los conceptos equivocados en torno a la seguridad de la energía nuclear. El público exagera significativamente los riesgos de accidentes nucleares y tiende a exagerar las preocupaciones con respecto al manejo de desechos y los riesgos de proliferación. Incluso en varios países desarrollados, muchos consideran que la energía nuclear es tan insegura como la que quema de carbón, lo cual no tiene sentido. Los accidentes nucleares son eventos altamente improbables, un riesgo de cola izquierda. Solo el accidente de Chernobyl causó víctimas humanas y esa planta funcionó durante 14 años después del incidente y no cerró hasta el 2000 como consecuencia de la presión de la UE. En resumen, la desinformación y la mala comunicación sobre los verdaderos costos y beneficios de la energía nuclear han contribuido a fomentar esta idea equivocada en la sociedad. Afortunadamente, Homer Simpson no maneja la seguridad nuclear estos días y los riesgos de un accidente grande son aún menores hoy en día, ya que estos últimos fracasos permitieron que las centrales nucleares modernas desplegaran múltiples protocolos de seguridad. Se dieron las condiciones para un resurgimiento. Todo lo que se necesitaba era una chispa. Bueno, la geopolítica lo proporcionó. La invasión rusa de Ucrania puso la seguridad energética en el primer plano de las preocupaciones a la hora de formular la política energética nacional en muchas partes del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. De hecho, tanto la inclusión de la energía nuclear por parte de la UE en su taxonomía de finanzas sostenibles, como la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, incentivan la proliferación de industrias nucleares nacionales. Este cambio en las actitudes globales hacia la energía nuclear también se reflejó en países como Corea del Sur, Bélgica, Finlandia y Japón. El giro de Japón es extraordinario, dado que es el único país en la historia que ha sufrido ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial y una falla en la planta nuclear de Fukushima hace más de 13 años. Durante la historia COP28 de la ONU, celebrada el año pasado en Dubái, 20 países se comprometieron a triplicar la energía nuclear para el 2050, lo que indica un impulso importante, así como el interés de invertir en la energía nuclear, destacando su papel en los esfuerzos de descarbonización. El apoyo político que incorpora los costos de las emisiones del CO2 en la fijación de precios de la electricidad beneficiará significativamente a la energía nuclear
y nivelará el campo de juego con otras tecnologías con bajas emisiones de carbono. El objetivo principal de la declaración hace hincapié en la necesidad de un cambio significativo respecto a la media anual de la inversión nuclear mundial en los últimos 10 años. Ya observamos un aumento notable de la inversión nuclear mundial en el 2023, pasando de 50 billones de dólares en el 2022 a 63 billones de dólares y de una medida de 32 billones de 2011 a 2021. Según el escenario Net Zero de la COP28, la inversión nuclear mundial promediaría 125 billones anuales entre el 2026 y el 2030. Además, los recientes avances en tecnología y medidas de seguridad han generado reacciones en cadena en este campo, lo que ha dado lugar a una mayor atención gubernamental y al interés de los inversionistas. En general, se puede decir que un renacimiento nuclear puede estar en marcha y el mercado ha comenzado a descontarlo. Los precios del uranio, por ejemplo, han subido casi un 80% en los últimos 12 meses. En esta presentación, nuestro objetivo es aclarar los malentendidos en torno a la energía nuclear y destacar su potencial como una importante oportunidad de inversión en medio del giro global hacia la descarbonización de las economías. Por primera vez en muchas décadas, la industria nuclear se está convirtiendo una vez más en una industria en crecimiento con una voluntad y capacidad renovadas para desempeñar un papel central en la transición energética, que se aleja de los combustibles fósiles. Hoy en día, la energía nuclear es responsable de alrededor del 9% del total de la electricidad mundial. Esperamos que la generación de energía nuclear se duplique hacia el 2040, si se cumplen algunos de los temas que abordamos hoy. Gran parte de eso dependerá de la superación de los desafíos relacionados con los costos de construcción y el aprovechamiento de las cadenas de suministros existenciales, al igual que los diseños estandarizados. No obstante, con su alto factor de capacidad y sus bajas emisiones de gases de efecto invernadero, la energía nuclear debería desempeñar un papel fundamental en la oferta de la demanda mundial de energía del futuro. Anteriormente, discutimos cómo las evaluaciones de accidentes y seguridad del público en general no coincidían con la realidad en lo que respecta a la energía nuclear. Aún más relevante hoy en día, dado los riesgos asociados con el cambio climático, es el historial de seguridad de la industria nuclear, una vez que se tienen en cuenta las emisiones totales de gases de efecto invernadero y las muertes relacionadas a estos. Un estudio reciente de MIT estimó que se producirían 5.200 muertes adicionales relacionadas con la contaminación en Estados Unidos si toda la producción nacional de energía nuclear fuera suplantada por petróleo, gas natural y carbón. Como me muestra el siguiente gráfico, solo la energía eólica puede afirmar que emite menos gases de efecto invernadero por kilovatio hora que la nuclear. Por otro lado, la energía eólica solo supera a la nuclear por no estamos considerando las emisiones necesarias para extraer todos los materiales que se necesitan para construir parques eológicos. El argumento más poderoso en contra de la energía nuclear es que el combustible gastado de los reactores sigue siendo radioactivo durante 1.000.000 de años. Esto es cierto, pero también es cierto que el 99% de la desintegración radiactiva tiene lugar durante los primeros 10 años. La cantidad de radiación que una persona recibiría al estar de pie junto a uno de estos contenedores de hormigón
después de 10 años es insignificante y apenas se registrará en un dosímetro de radiación. Desde diferentes perspectivas, la energía nuclear es superior a los otros principales candidatos en el ámbito de la energía renovable, como la eólica y la solar. Una de esas medidas es la capacidad operativa, que tiene en cuenta la confiabilidad y refleja la frecuencia que funciona a la máxima generación de energía. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la capacidad operativa de la energía nuclear es del 92% sin capacidad de almacenamiento de baterías, en comparación con aproximadamente el 30% de la energía eólica y solar. En otras palabras, por cada vatio de electricidad generada, se necesitarían 3 parques eólicos y solares para igualar la capacidad de una sola planta nuclear. Otra distinción importante radica en los materiales de construcción necesarios para la construcción de estos proyectos. Estos gráficos exhiben los diferentes materiales principales y críticos utilizados en diversas tecnologías energéticas por unidad de electricidad generada ajustada a la capacidad operativa. Sin lugar a dudas, la energía eólica y solar utilizan recursos mucho mayores. La obtención de esos recursos requiere altos costos de insumos energéticos y, por lo tanto, externalidades económicas como la contaminación del aire. Por último, y quizás la métrica más importante a la hora de considerar que inversión energética es la más eficiente, es el retorno de la inversión energética, o ROI, por sus siglas en inglés. Al igual que el retorno de la inversión, o ROI, por sus siglas en inglés, en el mundo financiero, esta medida captura la cantidad de energía entregada frente a la energía gastada para producirla. Este gráfico confirma una vez más que la energía nuclear demuestra ser mucho más eficiente que otras fuentes renovables. Los reactores de tercera generación que comenzaron a desgastarse en las décadas del 1990 y 2000 incorporan características de seguridad pasiva y otras mejores de diseño, pero siguen utilizando agua como refrigerante. Sin embargo, estos tienen una ROI de 75, tanto con almacenamiento como sin él, superando con creces a sus competidores más cercanos, la energía hidroeléctrica, con un ROI alrededor de 50 sin almacenamiento y 35 con almacenamiento. Esto por sí solo haría que el argumento a favor de la energía nuclear fuera poderoso. Sin embargo, la ROI en los nuevos reactores de cuarta generación es excepcional. De cara al futuro, parece que dados los recientes desarrollos en la esfera política y los avances dentro de la industria, las políticas destinadas a la descarbonización garantizan una competencia justa entre todas las tecnologías energéticas bajas en carbonos, basados en sus propios méritos. Si es así, la energía nuclear es la que más se beneficiará de este cambio. Por primera vez en muchos años existe el deseo y la capacidad de invertir en el sector nuclear, lo que indica su resurgimiento como área de crecimiento. El actual impulso de la industria nuclear refuerza aún más las perspectivas positivas para el uranio y las empresas que participan en el ciclo de combustible nuclear. A continuación, profundizaremos en algunas de las oportunidades de inversión que surgen de este renacimiento nuclear. Una de las oportunidades de inversión más sencillas dentro de este espacio es a través del uranio físico, que está experimentando un aumento de la demanda frente a una capacidad de oferta limitada. La Asociación Nuclear Mundial pronostica un aumento del 30% en la demanda de uranio para el 2030, a medida que las naciones se esfuerzan por cumplir con los objetivos de cero emisiones de carbono. Además,
se espera que la demanda de uranio se duplique para el 2040. Por supuesto, el mercado se ha percatado de este renacimiento de la energía nuclear. Como mencionamos anteriormente, los precios spot del uranio han subido casi un 80% en los últimos 12 meses y un 110% desde principios del 2023. Sin embargo, como muestra este gráfico, está muy por debajo de sus máximos históricos de finales de los 2000, cuando la tesis alcista era más débil y la industria languidecía. A diferencia de otras materias primas, como el oro o el cobre, el uranio no se negocia en un mercado abierto, lo que significa que solo se puede obtener exposición a él a través de futuros, ETFs, por ejemplo, el Sprott Physical Uranium Trust, SPUT, y empresas públicas que invierten en el metal físico, por ejemplo, Yellow Cake, YCA, y Uranium Royalty Corporation, UROY. Yellow Cake, por ejemplo, compra y almacena óxido de uranio para que un inversionista pueda mitigar los riesgos asociados con la exploración y la minería. Por otro lado, Uranium Royalty Corporation representa un portafolio diversificado de intereses de uranio que incluye regalías. El beneficio de poseer el metal en lugar de poseer compañías mineras de uranio es que el uranio físico es menos volátil, debido a la combinación benigna de la creciente demanda y del actual déficit de oferta. Además, el uranio también funcionará como un diversificador de portafolios para cubrir los riesgos inflacionarios y de recesión este año. Por supuesto, la exposición a las compañías mineras de uranio representa el beta trade más alto dentro del renacimiento nuclear y debería proporcionar los mayores retornos durante los repuntes. Sin embargo, el beta funciona en ambas direcciones y debería conllevar a un rendimiento inferior durante los periodos de recesión del mercado. Por último, hay varias empresas privadas que operan en este espacio, muchas de las cuales trabajan en reactores modulares pequeños y de cuarta generación. TerraPower, respaldada por Bill Gates y otros, debería estar cerca de cotizarse en la bolsa, una vez que su primer reactor esté completamente construido en Wyoming. En conclusión, el renacimiento nuclear presenta un panorama de inversión multifacético con oportunidades que van desde la exposición directa al uranio y las operaciones mineras hasta obligaciones más amplias con el desarrollo de reactores nucleares y las empresas de servicios públicos. A medida que el sector continúa evolucionando, impulsado por políticas favorables y un creciente reconocimiento del papel de la energía nuclear en la descarbonización, es probable que los inversionistas encuentren una gama cada vez mayor de vehículos para participar en este crecimiento. El impulso detrás del resurgimiento de la energía nuclear resalta su potencial no solo como piedra angular de la transición energética mundial, sino también como una industria atractiva para la inversión al ofrecer diversificación y resiliencia frente a los cambios, a los cambiantes paradigmas energéticos. En nuestra búsqueda de oportunidades de inversión nos hemos estado enfocados en sectores posicionados para beneficiarse del auge de industrias y tecnologías disruptivas. Como lo discutimos en nuestro comentario del mercado del 26 de enero, sectores como la inteligencia artificial van más allá de los fabricantes de chips como Nvidia o ARM Holdings, involucran a usuarios finales como Salesforce o Snowflake, así como a proveedores como ASML Holdings. Tras investigar dentro de la cadena de suministros de estas industrias, el sector energético ha venido emergiendo como un tema de interés en los últimos años. Pero, ¿por qué el sector energético? Todos hemos escuchado las discusiones sobre las criptomonedas y su consumo de energía,
con prácticas como la minería de Bitcoin popularizándose en los últimos años. Estimaciones realizadas por el Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge sugieren que la electricidad utilizada para estas actividades de minería oscilaría entre el 0.2% al 0.9% del consumo global. Aunque todavía no existen datos precisos con respecto al consumo de energía relacionado con la inteligencia artificial, estudios preliminares indican que esta industria está siguiendo un camino similar al del Bitcoin. En un artículo publicado por Melissa Heckler en la revista de tecnología de MIT, la autora menciona que la energía utilizada para generar una imagen con IA es comparable con cargar completamente un teléfono inteligente. Investigaciones adicionales indican que para el 2027 el consumo de energía relacionado con la IA será comparable con el consumo de energía de países como Holanda o Argentina. A pesar del creciente interés en este asunto, la falta de transparencia por parte de compañías como OpenAI sobre el uso de energía ha contribuido a la opacidad que envuelve a la industria. Sin embargo, la importancia de este asunto ha venido ganando fuerza. En enero del 2024, el senador Ed Markey, junto con otros representantes, presentaron un proyecto de ley para requerir que el gobierno federal de Estados Unidos evalúe el impacto medioambiental de la inteligencia artificial y desarrolle sistemas estandarizados de monitoreo, de uso de energía y medición de emisiones generadas. Por lo tanto, cómo funciona el consumo de energía relacionado con la inteligencia artificial y por qué se ha convertido en un tema de interés, existen dos partes en el proceso de la creación de una inteligencia artificial: entrenamiento e interferencia. En el 2018, OpenAI reportó que desde el 2012 las necesidades computacionales para entrenar los modelos se estaban duplicando cada 3.4 meses. Investigadores de Google y UC Berkeley estimaron que para entrenar a ChatGPT-3 se consumía en una hora el equivalente al consumo anual de electricidad de 121 hogares estadounidenses. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el entrenamiento es solo una parte de la ecuación. Un modelo de inteligencia artificial generativa puede ser entrenado una sola vez, pero puede ser utilizado millones de veces en un solo día. Se estima que ChatGPT tiene hasta 10 millones de usuarios al día generando múltiples consultas en sus sistemas. Esta interacción con el usuario se conoce como interferencia, en donde un modelo soluciona consultas utilizando lo aprendido durante el entrenamiento. El proceso de interferencia tiene un mayor requerimiento de energía que la parte del entrenamiento, dado el número de iteraciones que ocurren en un día. Investigadores de UC Riverside y UT Arlington estimaron que en una conversación de 20 a 50 preguntas y respuestas en ChatGPT se podría consumir el equivalente de una botella de 500 mililitros de agua. Todo este consumo de energía está ocurriendo actualmente en una forma relativamente nueva de propiedad raíz conocida como centros de datos, data centers por su nombre en inglés. A medida que la demanda de servicios computacionales aumenta con el desarrollo de las tecnologías modernas, los data centers se están transformando en instalaciones más grandes y sofisticadas. Digital Realty Trust, DLR, y Equinix, EQIX, dos de los REITs más grandes que negocian públicamente, generaron cerca de 14 billones en ingresos durante el 2023, siendo este resultado 4 billones más alto que sus ingresos combinados de hace 3 años. Esto representa un aumento del 40% en 3 años, lo cual refleja el auge en la demanda de este tipo de instalaciones.
Con los data centers emergiendo como un componente crucial del sector tecnológico, proyecciones realizadas por la Agencia Internacional de Energía estiman que estas instalaciones consumirán la misma cantidad de energía que Japón para el 2026. Este crecimiento se espera que siga siendo impulsado por la adopción de nuevas tecnologías y la proliferación de empresas desarrollando sus propios data centers para mejorar la privacidad y seguridad de su información. Mientras el sector tecnológico continúa con su crecimiento acelerado y se vuelve altamente dependiente del suministro de energía, como inversionistas nos encontramos buscando opciones para incorporar esta industria en nuestros portafolios. Afortunadamente existen múltiples posibilidades para tener exposición a este mercado. Una opción es considerar inversiones en las empresas tradicionales de electricidad. En los Estados Unidos, Virginia del Norte se destaca como el epicentro global de los data centers, con aproximadamente 300 instalaciones, incluyendo varios servidores de AWS, los servidores de Amazon. Este estado actualmente es responsable de un tercio del tráfico mundial del Internet. Adicionalmente, estados como Texas o Carolina del Norte han surgido como destinos atractivos para empresas buscando desarrollar data centers dentro de Estados Unidos. Por su parte, compañías de electricidad como Sempra, SRE, a través de su subsidiario Oncor, aumentaron en $5 billones su presupuesto relacionado a transmisión de electricidad en Dallas, como una apuesta dentro del mercado de mayor crecimiento de data centers en el país. De igual manera, John Ketchum, el CEO de NextEra Energy, NEE, declaró que la inteligencia artificial pudiera aumentar hasta un 80% el consumo de electricidad en Estados Unidos para los próximos 5 años. Además, Ketchum espera que la generación de energía renovable se triplique en este mismo periodo de tiempo. Las empresas de energía ciertamente están aprovechando la creciente demanda de electricidad impulsada por los data centers. Sin embargo, el consumo de energía es todo menos estable. De hecho, al igual que prácticamente con cualquier negocio, se podría comprar a los data centers con una montaña rusa al estar viviendo los altibajos de la oferta y la demanda. Actualmente, la demanda supera con creces a la oferta, lo que explica por qué los gigantes tecnológicos están presionando para construir data centers más grandes y sofisticados. Sin embargo, independientemente de la cantidad de estas instalaciones, la disponibilidad de electricidad sigue siendo esencial para su funcionamiento. En este contexto, el almacenamiento de energía se perfila como un factor crucial en el futuro del sector tecnológico, ya que estas instalaciones necesitan un suministro de energía constante e ininterrumpido. Entre las diversas formas de almacenamiento de energía, las baterías de iones de litio y las represas hidroeléctricas se destacan como las opciones más comunes. En los últimos años, las baterías de iones de litio han ganado popularidad, particularmente dentro de la industria de las energías renovables, ya que ofrecen una solución económica a la naturaleza intermitente de la energía eólica y solar. Desde hace años, las empresas invierten en este sector de la industria de almacenamiento de energía, reconociendo la relación positiva de costo-beneficio de este tipo de tecnología. Tesla es un claro ejemplo de esta tendencia. En el 2017, la compañía cambió su nombre de Tesla Motors a Tesla Inc. Si bien parece un cambio menor, este reflejó la visión que tenía Elon Musk de la organización. En aquel entonces, el propósito de este rebranding era mostrar que Tesla ya no era solo un productor de vehículos eléctricos, sino que se estaba expandiendo a ser una empresa integrada de vehículos eléctricos, energía solar y almacenamiento de energía. Recientemente,
Durante una conferencia realizada en enero del 2024, Musk dijo que este año la operación de almacenamiento de energía superará el negocio de automóviles, ya que se espera que el crecimiento del negocio de vehículos eléctricos se estanque durante el 2024. Sin embargo, el mercado de baterías presenta una situación contradictoria a lo que hemos mencionado a lo largo del texto. A pesar del auge de la industria impulsada por el crecimiento acelerado de los vehículos eléctricos durante el 2021, los precios de mercados han sufrido fuertes correcciones debido al exceso de oferta de productos y las desalentadoras expectativas de crecimiento del mercado en el corto plazo. Particularmente, los precios del níquel, litio y cobalto, los componentes principales de las baterías, han caído 60, 85 y 65% desde su pico, respectivamente. La reducción en las expectativas de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos, junto con los cambios en las tendencias de adopción de estos, han afectado aún más la confianza del mercado. Ejemplificando esta tendencia, Tesla solo vendió un vehículo en Corea del Sur en enero del 2024. Si bien los precios de las materias primas relacionadas con las baterías han venido cayendo, los analistas de Goldman Sachs anticipan que puede haber nuevas correcciones de al menos 10% a lo largo del año. Esta trayectoria descendente también ha afectado a los fabricantes de baterías, ya que el exceso de oferta y la reducción de los precios de las materias primas han afectado negativamente su desempeño financiero. En sus informes de resultados del 2023, los fabricantes coreanos de baterías, uno de los principales actores de esta industria, reportaron una disminución de envíos a Estados Unidos en línea con la caída de las ventas de vehículos eléctricos, aumentando la presión en los márgenes de dichos proveedores como consecuencia de revaluaciones de inventario relacionadas con los precios de las materias primas. Si bien los participantes de la industria han experimentado correcciones significativas en los últimos meses, esta dinámica podría estar creando un punto de entrada atractiva para los inversionistas interesados en ganar exposición al sector. Los portafolios podrían obtener exposición a través de ETFs diversificados como el First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund Grid, que invierte en empresas directamente involucradas en productos y servicios de redes eléctricas, así como el almacenamiento y gestión de energía. Muchas de las compañías de este ETF son empresas industriales establecidas que fabrican componentes para compañías de almacenamiento, generación y distribución de electricidad. De igual manera, un ETF como el Global X Lithium and Battery Tech LIT podría proporcionar a los inversionistas una alternativa para obtener exposición tanto a la tecnología como a los recursos naturales necesarios para el funcionamiento de la industria de las baterías. Los data centers y el almacenamiento de energía están posicionados para servir como la columna vertebral del desarrollo tecnológico global en la próxima década. Sin embargo, es crucial reconocer que las ciertas áreas carecen de información transparente, como sucede en el consumo de energía de la industria, lo que hace que esta estrategia de inversión sea particularmente atractiva para perfiles con alta tolerancia al riesgo. Además, es importante señalar que algunos segmentos de la industria se encontraban en territorio de burbuja y, aunque se han observado correcciones en el mercado, los precios pueden bajar aún más antes de estabilizarse. Indudablemente, la demanda de generación y almacenamiento de energía está en aumento, impulsada en gran parte por la necesidad cada vez mayor de este recurso para nuestras vidas cotidianas. Desde consumidores como data centers hasta productores como empresas de electricidad, el aumento del consumo de electricidad impulsará los sectores de la generación y el almacenamiento de energía, convirtiéndolos en temas de inversión importante para los próximos años. Si se abordan de la manera correcta,
Esas industrias podrían llegar a constituir componentes importantes de los portafolios exitosos y bien diversificados en el futuro. Insignia Financial Group, LLC comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services, LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities, LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, SIPC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignia Asesores de Inversión Latam, SRL, and Insignia Asesores de Inversión de Uruguay, SRL, in Argentina, and through Insignia Argentina, SAU, and in Chile through Insignia Asesorías Financieras, SPA. Collectively, these 8 operating businesses make up the Insignia Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https://insignia.com/disclosures/ or via www.finra.org. To learn about Insignia Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its Form ADV and brochure, which can be found at Investment Advisor Public Disclosures website, https://advisorinfo.sec.gov/.